Hokkaido, una región en el norte de Japón conocida por su belleza natural, con vastos paisajes de montañas, bosques, ríos y lagos. En este rincón del mundo habitan los Ainu, quienes son una parte importante del patrimonio cultural de la región. ¿Alguna vez oíste hablar de ellos? El pueblo Ainu es un grupo indígena que históricamente ha habitado la región de Hokkaido, así como algunas partes de las islas de Sakhalín y las Kuriles de Rusia. Son considerados uno de los pueblos indígenas más antiguos de Japón y tienen una rica cultura, historia y tradiciones propias. La historia y el origen exacto de los Ainu son complejos y aún están siendo objeto de investigación y debate. Sin embargo, se cree que los Ainu han vivido en Hokkaido y en otras regiones de Japón durante varios miles de años, con una rica cultura, idioma y tradiciones propias que se han desarrollado en armonía con la naturaleza y el entorno local. Algunas teorías sugieren que los Ainu son descendientes de los primeros habitantes de la región de Hokkaido, que llegaron a la zona hace miles de años, antes de la migración de otros grupos étnicos japoneses y la posterior influencia cultural japonesa. Otras teorías sugieren que los Ainu podrían tener conexiones con grupos indígenas de Siberia y el extremo oriente de Rusia. Sin embargo, debido a la falta de registros escritos y la limitada evidencia arqueológica, no se ha llegado a una conclusión definitiva sobre el origen preciso de los Ainu. Históricamente los Ainu eran cazadores, recolectores y pescadores. Vivían en armonía con la naturaleza y han desarrollado conocimientos y técnicas específicas para sobrevivir en su entorno. La dieta de los Ainu ha evolucionado con el tiempo debido a los cambios en su forma de vida y la influencia de la cultura japonesa moderna. Si bien hoy en día su alimentación es más diversa, hay algunos elementos de su dieta tradicional que aún conservan. Algunos Ainu todavía practican la caza, la pesca y la recolección de alimentos en la medida de lo posible. Veamos cuáles eran los alimentos más comunes de esta población. Los Ainu vivían cerca de ríos, lagos y costas, y el pescado era una fuente importante de proteínas en su dieta. Pescaban diversas especies de peces, como salmón, trucha, lucio y arenque, entre otros. Los Ainu también cazaban animales salvajes en los bosques y montañas, como ciervos, osos, alces y liebres. La carne de caza era una fuente importante de proteínas y grasas en su dieta. Los Ainu recolectaban una variedad de plantas y frutas silvestres de la naturaleza, como raíces, tubérculos, nueces, bayas y hongos, para complementar su dieta. Con la influencia de la cultura japonesa moderna, los Ainu también han incorporado cultivos como el arroz, patatas y otros vegetales. Los Ainu también criaban animales de ganado y utilizaban la leche y los productos lácteos en su dieta tradicional. Otro de los aspectos culturales de los Ainu es su idioma. El idioma Ainu, conocido como Ainu Itak en Ainu, es una lengua aislada, lo que significa que no se ha demostrado que esté relacionada con ninguna otra lengua conocida, y se considera una lengua en peligro de extinción, ya que el número de hablantes nativos ha disminuido significativamente en las últimas décadas. El idioma Ainu históricamente no ha tenido un sistema de escritura propio, y la transmisión del idioma se ha basado principalmente en la tradición oral y la comunicación verbal. El idioma Ainu es conocido por tener un sistema fonético complejo, con varios sonidos que son únicos en comparación con otros idiomas. Una de las cosas que más ha llamado la atención acerca de los Ainu es la diferencia notable entre sus rasgos físicos y el de los japoneses pertenecientes a otros grupos étnicos. Los Ainu suelen tener una complexión física diferente a la de la población japonesa en general. Por lo general se caracterizan por tener una estatura más alta, cabello grueso y una constitución física robusta. Su piel es más clara en comparación con otros grupos étnicos japoneses. Esto es atribuido en parte a su adaptación a las condiciones climáticas más frías de la región de Hokkaido.
A menudo se describen como teniendo rasgos faciales distintivos que pueden incluir ojos redondos, narices anchas, labios gruesos y pómulos prominentes. En cuanto a su estilo de vida, los Ainu tenían tradicionalmente una estructura social basada en clanes o familias extendidas. Cada clan tenía su propio territorio y líder, y los Ainu se organizaban en comunidades que compartían la tierra y los recursos naturales. La comunidad Ainu también tenía roles y responsabilidades específicos para diferentes miembros, como los cazadores, pescadores, recolectores y artesanos. Las relaciones familiares eran cercanas y se basaban en la cooperación y el apoyo mutuo. Los Ainu tenían una estrecha relación con la tierra y los recursos naturales, y la transmisión de conocimientos y tradiciones se daba dentro de las familias. Otro dato importante es que los Ainu tenían una espiritualidad animista, que involucraba la creencia en la presencia de espíritus en la naturaleza y la veneración de los dioses y antepasados. Los Ainu realizaban ceremonias y rituales para honrar a los espíritus y buscaban mantener una armonía espiritual con la naturaleza. La comunidad Ainu tenía una rica cultura y tradiciones, incluyendo su arte, música, danzas y vestimenta distintiva. El arte y la cultura Ainu eran una parte integral de su identidad y se transmitían de generación en generación. Hoy en día la región de Hokkaido es conocida por tener una rica cultura Ainu y ofrece varias actividades turísticas relacionadas con las tradiciones de este pueblo, como visitas a centros culturales Ainu, participación en ceremonias y rituales Ainu, excursiones en la naturaleza con guías Ainu, entre otras actividades. La forma en que viven los Ainu ha cambiado a lo largo del tiempo debido a la influencia de la cultura japonesa moderna y las políticas gubernamentales. La historia de los Ainu ha estado marcada por la discriminación y la opresión. Durante la colonización japonesa de Hokkaido en el siglo XIX, los Ainu fueron marginados y su tierra fue expropiada. También se llevaron a cabo políticas de asimilación cultural, lo que resultó en la pérdida de muchas de sus tradiciones y prácticas culturales. En los últimos años ha habido un mayor reconocimiento y conciencia de los derechos de los Ainu en Japón. El gobierno japonés reconoció oficialmente a los Ainu como un grupo indígena en 2008 y en 2019 se promulgó la Ley para el Desarrollo de las Culturas Ainu y la Promoción de los Derechos de los Ainu, que busca promover la cultura y el bienestar de los Ainu, así como proteger sus derechos y fomentar su participación en la sociedad japonesa. Sin embargo, los Ainu aún enfrentan desafíos en términos de discriminación, preservación de su lengua y cultura y recuperación de sus tierras y recursos tradicionales. Gracias por ver este video. Si te gustó, déjame un like y comparte este contenido. Recuerda suscribirte a mi canal para ver más videos como este. Hasta la próxima.